de pesos. 9.658.606,27 pesos. Está Eduardo Gerón, es un amigo de la casa, el doctor, ex juez, para charlar un poquito de algunas cuestiones. Eduardo, un placer, buen año. No sé si se sigue. Esta es la pregunta del millón. Cuando uno no se habla durante el año que empezó, ¿se dice buen año siempre? ¿Hasta cuándo se dice buen año? Vale, Sí, vale. por lo menos, muy buen año también para ustedes. Por lo menos durante los primeros 2 meses se dice buen año, y además para mí también me considero muy amigo de ustedes y es un placer hablar como siempre, Gabriel. Bueno, le agradezco mucho y ojalá tenga buen año y gracias por atendernos como siempre. ¿Por qué la justicia le otorga, corresponde pensión por viudez a Cristina por el tema de Néstor Kirchner, por el fallecimiento del expresidente? Bueno, como está la ley permite esas cosas. Ahora, cuando le sacan la pensión por indignidad realmente, y que uno lee que la Cámara esta que le da la pensión se la devuelve, dice que por el carácter asistencial que tiene la pensión, como si Cristina Kirchner fuera una indigente, Claro. que tuviera que depender de eso. Entonces, estos son fallos que indignan a la gente, porque ¿cómo es posible que teniendo una condena por la cosa más indigna que puede tener un político, Corrupción. que es robarle, la corrupción, robarle la plata a los argentinos, pueda tener beneficios, y más que nada que sea por carácter asistencial, como si estuviera en una situación realmente muy pobre económicamente, ¿no? Claro. Bueno, pero por suerte, al lado de ese fallo está el otro que ustedes mencionaron, que es el que no le dan los beneficios que ella pidió. Y esto, Gabriel, es interesante referirse a ese fallo. ¿Por qué? Porque la Cámara está integrada por 3 miembros. Y este fallo salió con el voto de 2 de sus 3 miembros. Y es interesante saber lo que dijeron, especialmente el doctor Hornos, que fue uno de los que votó, que dice que primero hay algo que los atañe a ustedes, al periodismo. A ver. Porque dice, la cobertura periodística no implica injerencia indebida en la causa. Ajá. ¿Por qué? Esto es interesante, porque dice que el control ciudadano sobre las decisiones judiciales forma parte del funcionamiento democrático, porque los ciudadanos evalúan así el desempeño de las instituciones. Me parece un fallo absolutamente democrático pensado en la gente. Claro. Pero después agrega puntualmente, referido a esto, que la custodia judicial que tiene no sustituye la tobillera, porque tienen finalidades distintas y tiene que mantenerse con tobillera. Ahora, ¿qué pasa? 2 dijeron esto y entonces el fallo salió por mayoría de votos. No por unanimidad. No por unanimidad. Hay otro, que es Mariano Borinsky, que vota en sentido contrario. Y no es la primera vez que lo hace. O sea, tiene una tendencia a favorecer al kirchnerismo, a la señora de Kirchner, y empezó a decir que quería dejar sin efecto la tobillera, quería ampliar el uso de la terraza y que pueda recibir visitas sin ningún tipo de autorización judicial. Entonces, esto realmente hace pensar que cómo puede ser que ya de por sí tiene beneficios, diría que serían indebidos, que estar en su casa, cuando podría estar en una cárcel común, porque no está enferma, no tiene cuestiones que hagan a que pueda estar en su casa, y que además le quiera dar beneficios que no le dan a ningún otro preso, ni con tobillera domiciliaria. ¿no? Claro. Entonces, estas son las cosas que enojan a la gente cuando ven a algún juez que está deseoso de otorgarle beneficios. Por suerte, no fue así, y le denegaron un pedido absolutamente extemporáneo y algo que no tenía por qué concedérsele. En el remate, en el futuro remate de los bienes, porque Cristina no ha devuelto el dinero que tenía que devolver, que es lo que le impone la justicia,
puede haber un remate de bienes y dentro de ese remate de bienes puede estar la propiedad de San José 1111, creo que es, ¿no? San José. Sí. ¿Qué pasa si ese domicilio donde ella está haciendo la domiciliaria se termina rematando? O pertenece al Estado para que el Estado lo remate, para recuperar los fondos que ella robó. ¿Podría elegir otro domicilio? Digo, ¿qué se hace, doctor, en ese caso? Bueno, acá hay varias posibilidades. Por ejemplo, que si esto se remate incluyéndola a ella mientras esté, que alguien la compre con ese, pues eso es cosa que es muy difícil, o que ella misma opte por ir a otro domicilio o que el tribunal le designe otro domicilio. O sea, cualquiera de esas posibilidades puede ser real, ¿no? Porque lo cierto es que hasta ahora no ha habido ningún decomiso, no ha habido ninguna devolución por parte de ella, y el fiscal realmente que ha desarrollado una tarea ímproba y muy buena es precisamente lo que le ha plantado la justicia, Luciani. Doctor, ha dicho, perdóneme la interrupción, ¿no? Vamos a suponer que se queda sin propiedades. Es imposible porque Cristina Fernández de Kirchner es como el aloe vera. Cada día le encuentra una propiedad distinta. Vio que el aloe vera primero sirvió para algo, después empezó a servir para todo, ¿no? Tiene más propiedad que el aloe vera. Pero digo, vamos a suponer que Cristina se queda sin propiedades porque la justicia le remata todo y ella se queda sin propiedades. ¿Podría llegar a elegir una propiedad, por ejemplo, que no es de ella, prestada, como en su momento fue Carlos Menem en la quinta de... ahí en San Miguel. En San Miguel, sí, de Altañán creo que era, ¿no? Exactamente, la de Gostañán. Gostañán. Gracias, Pepo, Gostañán. Y perfectamente, no hay ningún inconveniente. Cualquier domicilio puede tener, prestado, no prestado. Por ejemplo, si se lo pusieran a Alberto Fernández, que no es dueño de absolutamente de nada, también tendría que estar en un domicilio prestado. El que le presta a Pepe Albistur, ¿no? Porque dijo que se lo prestaba a Pepe Albistur, el hombre de los pochoclos. Sí. Resulta que era un presidente que no tiene absolutamente nada, ni siquiera una moto a su nombre, ¿no? Realmente... Increíble. Pasa en la Argentina. Pero sí, puede estar en cualquier domicilio, Gabriel. Bien, perfecto. Por otra parte, doctor, quiero aprovecharlo. Finalmente se logró ampliar la mayoría de esta media sanción en diputados por bajar la edad de imputabilidad de 14 años. ¿Lo ve con buenos ojos usted? Con muy buenos ojos, porque realmente es algo que ya la discusión tendría que haber estado terminada hace mucho tiempo. Si no, no hace falta más que leer las noticias cuando chicos de 14, 15 años, más chicos todavía, matan, roban, cometen los hechos más aberrantes. Y lo peor es que los que defienden que no baje la edad de imputabilidad son los que los están perjudicando. Porque, ¿qué pasa hoy en día? Un chico de 14, 15 años, que ya no es chico, pero comete un hecho, por más delictual que sea, y sale inmediatamente porque es inimputable. No hay lugares, no hay jueces que ordenen que permanezca en ningún instituto de menores, nada sale. ¿A dónde vuelven? Vuelven al lugar donde se hicieron delincuentes. Claro. Y obviamente siguen en su carrera delincuencial cada vez peor. Entonces, me parece que el Estado tome intervención temprana. Ya a los 14 años, los menores que pueden cambiar de sexo si quieren, tienen derecho a esas cosas. ¿Cómo no van a tener conocimiento de si hacen el bien o hacen el mal? Entonces tienen que ser responsables de lo que hacen, y yo no digo que vayan todos a una cárcel de menores, etcétera, porque tampoco esa sería una solución, sino que tendría que ser algunas medidas que vayan increyendo en caso de que el menor reincida, pero en principio podrían ser medidas de tipo reparatorio, medidas resocializadoras, por ejemplo, cumplir una tarea comunitaria, pero que de alguna manera ese menor vea que cometió un delito y que lo tiene que pagar. Yo le quería preguntar si el sistema usted cree que está preparado para alojar y reinsertar en la sociedad chicos de 14 años. No está preparado, porque de hecho hasta ahora no se ha logrado hacer absolutamente nada, pero me parece, y por eso me parece la importancia de haber sancionado esta ley, que esto obliga al Estado, obliga a las autoridades a destinar recursos, a preparar programas para poder cumplir con la ley. Ya
algo es algo, teníamos que Claro. empezar por algo. Entonces, bueno, ahora viene la parte quizá más dura, que es la instrumentación, pero por lo menos estamos, por otro lado, estamos a la par de lo que pasa en el mundo, Gabriel, Claro, porque claro. si nos dijéramos que en el mundo todos tienen una imputabilidad a los 16 años, etcétera, bueno, entonces nosotros estaríamos al contrapelo del mundo, pero resulta que estábamos al revés, estábamos a contrapelo hasta ahora. Claro. Ahora vamos a ponernos en una dimensión mundial, porque en todos los países del mundo, en la gran mayoría, tienen una imputabilidad por lo menos a los 14 años, cuando no menos, a los 13, a los 12. Eduardo, muy cortita para redondear y me voy al informativo, pero no quiero dejar de preguntárselo. ¿Era exagerado a los 13 años? Porque el proyecto inicial era de 14, después el gobierno intentó que sea 13 años y después volvió a los 14. ¿Era demasiado exagerado los 13 para usted? No, no es exagerado, porque hoy ya un joven de 13 años, de 14, de 15 años, no es el que era hace 40 años atrás. Hoy es una persona que maneja tiene otro funcionamiento, ya si es capaz de cometer un delito, yo creo que el Estado tiene que intervenir para tratar de resocializarlo. Muy bien. Eduardo, siempre es un placer. Gracias. Como siempre, el Un cariño de abrazo siempre, grande que tenga un gran año. Muchísimas gracias. Igualmente, muy bueno. Buenas noches. Que esté Adiós. usted muy bien. Eduardo Jerome, ex juez, charlando con nosotros sobre el tema Cristina Fernández de Kirchner y, por supuesto, la aprobación de la ley de imputabilidad a partir de los 14 años. Mitre informa.